Hola, buenas noches. Es un gusto estar acá para compartir estas reflexiones y es un honor compartir el podio, digamos, con las empresas hermanas y con la ministra de Industria, Energía y Minería. Y bueno, me dieron la derecha para que empezara a desarrollar el hilo conductor sobre las oportunidades y los retos que presentan las disrupciones que nos afectan a todas estas empresas, como supongo que también afectan a las empresas de ustedes y a las distintas actividades. Voy a hablar principalmente de lo que son los combustibles, que es el negocio central de ANCAP, y me refiero un poco a la historia y a las proyecciones que se manejan, que si las miramos no presentan nada demasiado emocionante, parecen una trayectoria muy inercial. Y este es un gráfico del 2016, pero estamos empezando a percibir, a intuir un punto de inflexión que nos lleva a reflexionar. Desde que tengo memoria, que trabajo en este sector, se habla de el problema o el tema del peak oil. El peak oil significa en qué momento la producción de petróleo va a llegar a una meseta para empezar a declinar. Y siempre se hablaba de una limitación que venía del lado de la oferta, ¿no? La preocupación es cuándo nos lo acabamos al petróleo, el recurso no renovable. Lo que ven en azul es lo que se imaginó uno de los primeros que empezaron a pensar sobre el tema en 1956, que predijo que el petróleo se acababa en la primera mitad de este siglo. Le erró mucho, no tanto en el tiempo, pero sí en la magnitud de donde probablemente llegara el pico, porque ya estamos en mucho más del doble, básicamente porque el ingenio y la avidez llevó siempre a romper barreras tecnológicas y encontrar más y más recursos. Sin embargo, ahora, si ustedes miran los escenarios que se manejan a partir de ahora, lo que están en anaranjado, muestra una serie de trayectorias muy plausibles y que realmente está mostrando el gran cambio de paradigma, es que hablamos de un pico determinado por la demanda y no por la oferta. No es que no hay, sino que ya no lo tenemos. Entonces, no nos asombra que la trayectoria más agresiva es la que plantea la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Presumiblemente a los que más les cuesta abandonar el paradigma que prevalece. Y luego están los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, que el inercial es el segundo más alto, y luego tenemos los que involucran a la eficiencia energética, donde empiezan a aparecer, a jugar un rol importante tecnologías como el Big Data. ¿Qué tiene que ver eso con la eficiencia? Bueno, la optimización logística, la racionalización de rutas y demás puede tener un impacto muy significativo. La otra tecnología que para un negocio como el nuestro es una amenaza es la electrificación del transporte. Los autos eléctricos, el compartir autos, eso muestra el segundo escenario, o el tercero, mejor dicho, perdón. Luego tenemos el escenario donde más baja es cuando tenemos en cuenta una posibilidad de una sustitución masiva por gas natural y biocombustibles. En realidad, el escenario más bajo es el único que estaría cumpliendo con la aspiración de contener el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados. Entonces, todas estas restricciones nos llevan a pensar que estamos acercándonos a un pico de demanda. Y hay cosas que abonan esta teoría muy fuertemente, que es que de los actores principales, los gobiernos, los fabricantes de vehículos, ya están eligiendo esa trayectoria y de alguna manera determinando que la profecía se va a cumplir. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que el futuro va en ese camino. Y además
hay otras tendencias que abonan la teoría de que estamos entrando rápidamente en esos escenarios que tienen que ver con los hábitos de consumo, en el rubro especialidades, como grasas, aceites. Bueno, las barreras de proteger a los, evidentemente cada vez están más diluidas. La democratización del conocimiento. No es el primer ejemplo, el que pongo yo aquí, de una disrupción que sale desde un garage. En este caso, un joven de 28 años que fabrica un kit para autos autónomos y encima lo programa en open source. De vuelta, las barreras, la forma de proteger nuestros negocios se vuelven muy diluidas, muy difíciles. Y luego la economía colaborativa, ¿sí?, que también evidentemente genera eficiencias y está apoyada en la tecnología, pero también en una cultura que tiene que ver con un cambio generacional, ¿sí? Más de la mitad de los que estamos en este salón somos lo que se diría inmigrantes digitales, ¿sí? Los que están tomando el control, los que están entrando a puestos gerenciales, a definir el futuro, son nativos digitales y tienen otras aspiraciones muy distintas. Mi hijo hace una semana tuvo un choque feo y me di claramente cuenta que para él la aspiración de tener un auto, es decir, el auto me hará libre, no es la misma que teníamos nosotros a los 20 y pico, ¿sí? El seguro es un lío, es costoso, no necesito el auto, no necesito ser propietario del auto. Entonces, están por las experiencias, están por la flexibilidad, y no solo tenemos que estudiar sus hábitos de consumo, sino también sus hábitos de trabajo. Nosotros no podemos pensar que nuestras organizaciones van a tener el mismo tipo de afiliación por parte de sus empleados, ¿sí? No sabemos si los vamos a poder retener con los mismos incentivos con los que nos retuvieron a nosotros. Entonces todo esto parece muy en el aire, muy amplio, pero ¿cómo puede realmente afectar a ANCAP? Hay un debate en este momento que está sobre la mesa, que ¿vale la pena refinar o es más económico importar? Nosotros no tenemos ninguna duda que vale la pena refinar. Esto es un balance del 2016, pero es una foto, ¿sí? En un negocio que es un commodity, el margen está determinado por una ecuación que es la oferta y la demanda. Si sobra un poquito, los márgenes colapsan. Si falta un poquito, los márgenes se vuelven muy interesantes. Y este es el resultado del año 2016. Miremos la historia. Estos son los márgenes de refinación en el mundo, ¿sí?, en los últimos 15 años, para refinerías de una configuración teórica en los mercados de referencia. Ustedes pueden ver la volatilidad. Esto tiene que ver con los ciclos del commodity. Y pueden ver también que incluso hay periodos en donde ese margen se vuelve cero o negativo, ¿sí? Si miramos el caso particular de ANCAP, la volatilidad es aún mucho mayor, porque ya no estamos hablando de una instalación teórica, sino que estamos hablando de una refinería real que tiene paradas no programadas, que tiene medidas gremiales, donde nosotros tenemos que cuidar el margen, y acá es donde ese mantra de que cada peso cuenta se tiene que volver casi una obsesión. Sobre todo si nosotros nos planteamos que viene un escenario donde estructuralmente la demanda va a tender a ser menor que la oferta, porque hay una capacidad instalada, hay una inercia de la industria, y nosotros tenemos que procurar ser lo más competitivos posible para poder mantener nuestro negocio positivo. Tenemos de alguna manera la oportunidad de que esta transición energética venga acompañada por un cambio generacional que se tiene que dar naturalmente. Este es el histograma de edades de nuestra fuerza de trabajo en ANCAP.
Y lo notable acá es que más o menos un 30% de la gente va a alcanzar edad jubilatoria en los próximos 5 años. Entonces, es una oportunidad que tenemos que aprovechar para buscar una organización más alineada con los nuevos paradigmas, más transversal, más flexible, más polivalente. Y si nosotros vemos cómo lo venimos manejando, creo que es algo que tenemos que, una trayectoria que tenemos que tratar de mantener, donde buscamos contener la cantidad de funcionarios y aumentar digamos, la productividad, la cantidad de litros o metros cúbicos de combustible que fabricamos por empleado. Bueno, para terminar, no todo se trata de cada peso cuenta y de cuidar el margen. No todo es una contracción. Nosotros sabemos que va a haber una transición energética que va a requerir una multiplicidad de opciones, porque la electrificación del transporte urbano parece mucho más cercana, pero hay otros usos que son la aviación, los buques, incluso el sector productivo, donde la electrificación probablemente venga más tarde y donde hay otras tecnologías, como por ejemplo, estos son los principales proveedores de camiones, el Kenworth amarillo que ven ahí, ya es un piloto que se está haciendo en el puerto de Los Ángeles para traslado de contenedores. Entonces, ANCAP tiene que acompañar la oferta energética y acompañar la transición energética, complementándose con sus empresas, con Solupe, por ejemplo, y ahí tenemos también en el área de biocombustibles un rol importante para jugar y un gran desafío para buscar innovación. Innovación no es solamente tecnológica, también hay innovación en procesos, y nosotros creemos que ANCAP tiene que tener la aspiración de transformarse en un referente de buenas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, la ciberseguridad industrial. ANCAP está trabajando fuertemente en eso, y cosas como el manejo de los pasivos ambientales históricos. O sea, hay un montón de actividades que nosotros tenemos que empezar a hacer seriamente y donde tenemos una gran oportunidad de agregar valor. Estas son todas las cosas que estamos haciendo a la interna de acá, reorganizando la forma en que trabajamos. Estamos incorporando un CDO, que es un Chief Digital Officer, para que nos ayude con la Internet de las cosas y todas esas tecnologías, una gestión más moderna de la cadena de suministros. Estamos trabajando en plataformas de adquisiciones más transparentes, más modernas, y en general buscando un nuevo enfoque de gestión del talento. También estamos buscando la cooperación con las otras empresas, y acá les mando un WhatsApp que es camarón que se duerme, se lo lleva al corriente. Así que con esto le cedo la palabra a Gonzalo. Enganchamos rápidamente. Básicamente ya es conocido la matriz eléctrica del Uruguay, cambió en clave de revolución. El futuro ya está definido. Ya sabemos cuál es la receta. La receta es cada vez que crezca la demanda, vamos a ir incorporando energías renovables, hoy mal llamadas no convencionales porque van a ser las convencionales, eólica y solar fotovoltaica. La hidráulica ya está, la biomasa la tenemos como un tema que está asociado con la producción industrial acorde a esa producción, y la demanda fósil va a estar asociada con las máquinas térmicas que nos permiten afianzar el uso del agua, que va a seguir siendo variable. Pero no vamos a tener más problemas de sequía, o si hay sequía no hay problema porque no tenemos sequía ni de viento ni de sol. Y lo interesante es que esto es lo que está pasando en el mundo, y algo que es bastante fuerte cuando se hablaba del futuro es que el futuro es eléctrico. Y lo estoy diciendo con muchísimo respeto, y fíjense, yo me ericé cuando hicimos la inauguración del primer punto de recarga de lo que es la primera ruta verde o la ruta eléctrica de América Latina, que va a unir puntos de recarga de autos eléctricos entre el Chuy y
lo que es Colonia, y la inauguración la hicimos, y el discurso inicial lo dio la ingeniera Marta Jara en una estación de ANCAP en Maldonado. Eso es política de Estado, dijo Marta, y eso es política de Estado porque el futuro es eléctrico y tenemos que gestionarlo de la mejor forma. Vaya si vamos a trabajar, el tema de la movilidad eléctrica es una de las tantas cosas. Pero evidentemente el sector eléctrico es un sector que tiene una perspectiva y no hay otra alternativa. Las energías renovables son las que están disponibles en los países y nos permiten convertir eso en desarrollo, en oportunidades. El futuro, en definitiva, es lo que tenemos hoy. El futuro ya llegó. Hoy tenemos en el Uruguay algo que en el mundo nos preguntan cómo lo estamos haciendo. Tenemos hoy el paradigma de generación distribuida, renovables, térmicas, redes, interconexiones, todo a la vez funcionando. Todo eso que uno ve, esas películas del futuro, hoy la estamos practicando en Uruguay. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Lo podemos hacer porque tenemos una empresa verticalmente integrada, eso en el mundo ya no saben qué quiere decir, en el cual se define qué es lo que hay que hacer y UTE, como brazo ejecutor de una política acordada, va y lo hace. Eso es muy bueno para el ambiente de negocios. Las energías renovables y toda la irrupción tecnológica, de la cual tenemos que trabajar y muchísimo, y hay muchas oportunidades, han destruido lo que era el paradigma viejo de ese mercado de libre mercado y competencia. Eso ya no funciona más y nos vienen a buscar para que expliquemos cómo lo hacemos. Y en realidad lo que tenemos que explicar que lo que nos permitió hacer lo que hicimos es el ambiente institucional de trabajo colaborativo y el tener una empresa verticalmente integrada que en definitiva une todos los eslabones de una cadena compleja. En ese sentido, ese cambio de la matriz eléctrica nos trae como consecuencia que aquello que ya sabíamos de hace muchos años atrás, recuerden 15 años atrás, que el costo de la energía subía y cada vez que venía una sequía volcábamos. Fíjense que esa curva, si bien no sé si la ven de todos lados, en verde muestra que el costo subía. El máximo está más o menos en el año 12-13. El cambio de la matriz eléctrica hizo que el costo en valor esperado bajara. Pero lo más importante de todo esto es que la curva roja es, con un 5% de probabilidades, lo que nos iba a pasar si venía una seca o si venía un barril de petróleo a $140. Tuvimos suerte, nos quedamos a mitad de camino. En el año 2012, que todavía no había cambiado la matriz eléctrica, solo tuvimos $450 millones de sobrecosto. En ese año el costo de abastecimiento de la demanda era de $1.100 millones. El costo de abastecimiento de la demanda hoy, habiendo crecido la demanda, o sea, teniendo que suministrar más energía, es de $600 millones. Bajamos $500 millones del costo de abastecimiento de la demanda en valor esperado. Por supuesto que la parte, si se quiere, mala, es que cuando venga una lluvia muy grande y muchísima agua, ahora como tenemos un montón de contratos de energía, eso que antes era una plata dulce que venía, que no la supimos usar muy bien en el pasado, hoy está acotada porque el nivel de susto para arriba y para abajo ahora no hay susto. Hoy tenemos estabilizada la economía y hemos bajado los costos de generación en forma evidente. Y eso nos puede mostrar que, fíjense, recuerden el 2012, ¿cuántos recuerdan el Tu ahorro vale doble? Donde le pedimos a la gente, por favor, gaste menos y todo lo que menos gaste se lo vamos a pagar en plata. Ganamos $75 millones. En ese transcurso de tiempo, en esos años, hoy llegamos al año 17, donde vemos que hemos pasado de importadores a exportadores de energía. Eso que se muestra ahí es el gráfico diferencial respecto a los 10.000 gigavatios hora que teníamos en el año 12. Hemos pasado a una situación de claramente tener exportación y, por supuesto, lo que es naranja es lo que ha aumentado la demanda porque el consumo de energía eléctrica crece y crece y eso es fáctico porque el mundo, como les digo, es eléctrico y no hay otra que va creciendo el consumo. Eso es porque así, digamos, las tecnologías nos lo indican. Y fíjense que si analizamos un poco esta nueva energía eléctrica que tenemos en el país, nos lleva a que también tenemos presentes los tres escenarios de un año lluvioso, un año normal y un año seco. En un año normal, y por diseño, porque así fue diseñada la matriz, tenemos excedentes energéticos. Así fue diseñado, porque la energía renovable, la variable, que hoy podríamos estar diciendo que vale $50 el balde de energía, digamos, es más competitiva que si tuviéramos una máquina térmica, la más eficiente, con gas, que serían $52, $53. Por tanto, no hay duda,
aunque nos sobre, sigue siendo más barato que tener que ir a la alternativa fósil, que era la única que teníamos. Y con un combustible que tampoco tenemos. Por tanto, no hay vuelta. El óptimo venía por tener estas energías renovables. Y si sobra, ya estaba planificado. Por supuesto que pusimos en la cuenta que le íbamos a malvender, pero no la estamos malvendiendo. La estamos vendiendo en dos alternativas que tenemos y fue parte de la planificación, tanto Argentina como Brasil. En estos días estamos vendiendo muy bien a Brasil, en otro momento será Argentina, pero claramente nos hemos puesto en clave de exportadores de energía porque nuestra matriz por diseño lo pone así. Y fíjense que en un año normal vamos a tener un poco de excedentes y lo vamos a exportar, y vamos a tener ofertas de oportunidad como las que venimos haciendo para los electrointensivos con el Ministerio de Industria, o esto que les decimos, bueno, la semana según las horas, si ustedes consumen en los horarios adecuados, le vendemos la energía con un 50% de descuento, etcétera, etcétera. Esas son las ofertas de oportunidad, gestión de la demanda. Un año lluvioso, vamos a tener más oferta de oportunidad, vamos a tener más energía, vamos a, por supuesto, exportar más, y por supuesto que ahí también vamos a hacer promociones. Vamos a tener la oportunidad de decir, bueno, este año que tenemos un excedente, vamos a generar una promoción, por ejemplo, para el recambio tecnológico, para que compren la bomba de calor, para que compren el auto eléctrico y por un año los ayudamos a ese cambio tecnológico. Eso es gestión de la demanda, eso es lo que estamos haciendo. Y un año seco, vamos a tener también un poco de excedentes, bastante menos, vamos a exportar menos y si nos va muy mal tenemos el fondo de estabilización. Por tanto, esto se planificó así. Lo que está pasando, a mí me da un poco a veces de gracia cuando con el diario del lunes hablan y dicen que hay excedentes. Sí, hay excedentes, así lo planificamos. Gracias por reconocerlo. En ese sentido, tenemos un programa financiero estabilizado, estamos haciendo los deberes en ese sentido y el futuro es la gestión de la demanda y las redes inteligentes. Redes inteligentes, lo que en el mundo se llama Smart Grid, es una red eléctrica gestionada en forma inteligente. Y vaya si eso, y con lo que le mostraba de esa figura de redes en el cual compleja, generación distribuida, en el Uruguay hoy estamos aplicando todas las tecnologías disponibles para tener una red que funcione en forma inteligente, ya sea en generación, en transmisión, en distribución, en comercialización. En definitiva, es incorporarle tecnología a un negocio y ese es lo que mejor podemos hacer porque la materia gris, por suerte, la tenemos y la sabemos utilizar. Fíjense que Marta hacía el comentario de, creo que Airbnb o Alibaba. Aquí lo que tenemos que tener claro que los sectores energéticos, en particular eléctrico, es demasiado importante para dejarlos en manos del mercado. Tenemos que asegurarnos que se hagan las inversiones y en la medida de lo posible hacerlo con el sector público, que lo hagan las empresas públicas que pueden garantizar después prestar el servicio, y más el energético eléctrico, que ya no es un servicio, es un derecho a la energía eléctrica. Y el tema es que tenemos que ser mucho más vivos que todos esos. Uber, Facebook, Airbnb, no tienen un tornillo, no tienen un contenido, no tienen un auto, creen que quieren manejar todo eso. Esos son oportunistas. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades y ser mucho mejores que cualquiera de ellos y hacer los negocios que necesitamos para el desarrollo de nuestro país. Y ahí hay un montón de pienso, un montón de tecnología, esta tecnología disruptiva, que es el objeto de esta charla, mostrar cómo eso nos tenemos que preparar, tenemos que armarnos hasta los dientes porque por ahí vienen todas las ventajas. Dije al principio que teníamos una ventaja, la ventaja de tener una empresa verticalmente integrada. Eso nos da la oportunidad, cuando vienen esas tecnologías, de repente el tema de los medidores inteligentes. Eso genera beneficios en generación, en transmisión, en distribución, en comercialización y en el tema de inclusión. Imagínense el relajo que le resulta en los mercados desestructurados, en competencia o lo que sea, para tratar de ver una tecnología que proyecta sobre todos los eslabones de la cadena, cómo regular eso para que funcione. No saben cómo hacerlo. Hoy tenemos la ventaja de ser pequeños. Uruguay es un laboratorio de la realidad, un plan piloto es un plan nacional, y así como hicimos el plan Ceibal, también tenemos el mejor índice de electrificación de Latinoamérica y tenemos la mejor calidad de servicio eléctrico de Latinoamérica. Y también, perdón, de Latinoamérica no, de América. En ese sentido, esos son los... ¿Me faltó una? Bueno, me la acuerdo de memoria. Esto es un... ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo toco más. Faltó una transparencia, pero no me acuerdo, porque en definitiva, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los desafíos? ¿En qué estamos trabajando? Primero, garantizar que se hagan las inversiones. Y si no tenemos espacio
fiscal buscar la forma de que pasen, porque si no tenemos las inversiones, después pagamos el pato, porque los fierros hay que tenerlos. Tenemos que trabajar en el desempeño de la gente, en la productividad, en la polivalencia. Totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. Ese es un desafío enorme. Tenemos que trabajar en la gestión del talento, pero no el talento de ahora, sino el talento del futuro. Tenemos que incluso trabajar en lo que es las amenazas del cisne negro o tratar de descubrir cuáles son las cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Y eso tiene que ver con lo que va a terminar en definitiva hablándonos la ministra en el día de hoy. Ese es el gran desafío que tenemos. Y en ese sentido hay que trabajar con modelos de negocio nuevos, hay que trabajar con la gente, hay que hacer gestión de la demanda, más y más inteligencia en las redes eléctricas, más y más inteligencia en los negocios y en las oportunidades, ofertas de oportunidades, etcétera, etcétera. Y al final tenía en el renglón, y me acuerdo, que tenemos que hacer más y mejor inclusión. Como dije, la energía eléctrica es un servicio, pero hoy es un derecho. No podemos concebir la vida humana sin energía eléctrica. Y en ese sentido tenemos que pensar que todo esto lo tenemos que hacer tratando de que esas 60.000 familias que hoy no tienen servicio eléctrico o que tienen un servicio eléctrico precario y que cuando entran a sus domicilios, si les podemos decir tales porque son realmente precarios y son a veces unas chapas, no queden electrocutados. Tenemos que trabajar en clave de que ahí hay una inversión social y una inversión que tiene que ver con un cambio cultural que hay que trabajarlo y lo trabajamos en equipo, con lo que es la canasta energética, etcétera, etcétera. Me siento muy cómodo en este holding de empresas, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con ANCAP en el tema de la movilidad y estamos trabajando con Antel porque por decisión de UTE expresa y para que nadie tuviera duda, todo lo que es la conectividad y todo lo que es las comunicaciones asociadas con las redes inteligentes que estamos desarrollando es un producto de Antel, eso es parte de lo que hacemos como empresa pública trabajando en equipo. La dejo por ahí. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar acá con nosotros. En primer lugar, quería remarcar y poner en tela, arriba de la mesa, la gran transformación que ha tenido Antel en un horizonte de los últimos 12 años. Si pueden ver en las distintas gráficas, estamos hablando de en el año 2005 los ingresos de Antel, 2010 y 2017. ¿Cuál era la proporción de ingresos según los distintos servicios de Antel? En primer lugar, en el año 2005 podemos ver que la telefonía fija tenía más del 70%, o sea, una gran proporción de los ingresos de Antel. Luego la telefonía móvil ya tenía una proporción importante y los datos recién estaban comenzando, los datos fijos sobre todo ya recién estaban comenzando. En el año 2010 ya prácticamente la proporción entre la telefonía fija y la telefonía móvil era similar, digamos, estamos hablando de 40 y poco % cada uno de esos servicios y los datos ya tenían una mayor proporción, también hablando de los datos fijos, pero ahí ya en el 2010 teníamos los datos móviles que se estaban comenzando a utilizar, pero no tenía un monto significativo. Entonces, ese porcentaje, ese azul fuerte, todavía era pequeño. Pero si miramos en el año 2017, ya los datos fijos y los datos móviles tienen el 50% de los ingresos de Antel. Es una proporción que además crece muy rápidamente, sobre todo por los datos móviles. También los datos fijos están creciendo fuertemente. Los datos fijos, para darle una idea, es el 30% del total de ese 50%, el 30% más de la mitad es de datos fijos. Y bueno, y la voz móvil cada vez va disminuyendo. Todos sabemos cómo las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones han hecho que cada vez se hable menos, por lo que era natural hablar, que era hablar por teléfono, tanto fijo como móvil, pero sí se está hablando por las nuevas aplicaciones. Y lo que hace es, se utilizan los datos fijos
en los hogares, por ejemplo, a través de las computadoras, a través del Wi-Fi, o si no directamente con el celular a través de las nuevas tecnologías móviles. Y la telefonía fija va perdiendo sin duda su participación en los ingresos, todavía tiene una proporción importante en los ingresos de Antel, pero va disminuyendo. ¿Cuál es el futuro? Sin duda el futuro es, todo va a ser datos, tanto fijo como móviles, todo van a ser datos. Para eso Antel se está preparando, se ha transformado en estos 12 años muy fuertemente en la interna y hacia afuera. Sin duda esta variación de su negocio ha tenido ese efecto y en esa línea tenemos que seguir. Yendo en algunos detalles de esa transformación, podemos ver en esta gráfica lo que ha sido la evolución del porcentaje de conexión de hogares sobre el total de hogares de Uruguay. Estamos hablando que allá por el año 2008, ese porcentaje era del orden de 20%. 20% de los hogares conectados a Internet. Hoy ya estamos próximos al 80%. O sea que el cambio ha sido muy significativo, enorme cambio. De hecho, esos valores que tenemos hoy nos dejan en similares condiciones a lo que tienen países europeos como España o Italia, cuando, por supuesto, que en los comienzos estábamos muy alejados de eso, de lo que tenían esos países. Hoy estamos y no tenemos nada que envidiarle a lo que es la conectividad a Internet en los hogares y en las empresas, por supuesto, ¿no? Esto refleja el porcentaje de conexión en hogares, pero en las empresas hoy la conexión es masiva y sin duda han cambiado mucho la calidad de las conexiones también. Relacionado con eso, con la calidad de las conexiones, esto lo que muestra es el cambio que ha tenido el tipo de conexión en los hogares y en las empresas. En este caso, en los hogares, allá por el 2011, no había ni un hogar conectado por fibra óptica. Hoy tenemos ya prácticamente la mitad de los hogares del Uruguay conectados por fibra óptica. El 49% de los hogares de Uruguay está conectado por fibra óptica. Y las empresas, sin duda, prácticamente el 100%. Eso lo que hace es que la calidad de la conexión sea muy superior y además permite que hacia el futuro no haya ninguna limitación en cuanto a las posibilidades de conexión, de ampliación del ancho de banda, la necesidad de los negocios en ese ancho de banda. Bueno, no va a haber una limitante en ese sentido. Simplemente esta gráfica que muestra los distintos países en el mundo. Bueno, Uruguay está entre los 10 primeros países con mayor porcentaje de hogares conectados a Internet por fibra óptica. Ese 49% que les mostraba antes, bueno, nos pone entre los 10 primeros países a nivel del mundo con conexión de fibra óptica en sus hogares. Y estamos hablando que entre esos 10 primeros países no hay ningún país europeo, por ejemplo. Europa está muy por debajo de esos indicadores. Los países que están primero son países asiáticos, algún país árabe, luego está Uruguay, y los países europeos más cercanos están bastante por debajo de nosotros. También en tecnología móvil, tecnología inalámbrica, en Uruguay estamos en una excelente posición. Hoy en la gráfica es la barra más alta, eso es Uruguay, estamos cercanos al 80% de penetración en la población con la tecnología 4G LTE, es la última tecnología móvil hoy disponible, que todos seguramente la conocen, es lo que estamos usando para tener la mejor conectividad a Internet en los teléfonos inteligentes. Los demás países de América en realidad no superan el 40%, o sea, estamos también muy por encima en lo que es la relación con los demás países de América. Sin duda que la conectividad futura implica más datos, implica mayor velocidad de acceso a los datos, las aplicaciones sobre Internet que se están desarrollando. Es muy dinámico este mercado, todos los años vemos nuevas aplicaciones y más requerimiento de datos, más requerimiento de velocidad de datos y de volumen de datos. Eso que se muestra en la gráfica de la izquierda, en azul, es el crecimiento previsto de datos en los teléfonos inteligentes.
sin duda va a seguir en este crecimiento exponencial y nuestro desafío es estar preparados y desarrollar las redes y toda su logística para que esto sea posible en Uruguay y lo va a ser posible. Podemos ver también lo que ha sido la historia de la conexión de datos a nivel de las comunicaciones. Primero se conectaban los hogares y las empresas. Primero las empresas, luego los hogares. Después se empezaron a conectar las personas. Bueno, en el futuro, y ya ese futuro es hoy, se están conectando las cosas y se van a conectar cada vez más las cosas. Eso es lo que se denomina Internet de las Cosas y ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Además de seguir cubriendo toda la demanda de la conexión de las empresas, la conexión de los hogares, la conexión de las personas, hay que conectar las cosas. Y las cosas son muchos millones de cosas, estamos hablando de hasta un contenedor, hasta una heladera, hasta una iluminación, un artefacto de iluminación. Todo eso va a poder tener una conexión al mundo de datos, al mundo de Internet. Sin duda que la evolución de las tecnologías han llevado a que los requerimientos de velocidad en las redes tengan que ir evolucionando significativamente. Lo que eran las primeras aplicaciones de televisión paga por Internet requerían velocidades de los 2 megabits por segundo, un poco más, con una calidad básica de video estándar. En la siguiente etapa, el video HD ya requirió mayor velocidad. Para dar esa calidad requiere velocidades ya superiores de 5 megas, 10 megabits por segundo. El siguiente salto con lo que son los videos de 4K ya requieren del orden de 15 megabits por segundo. Hoy, por ejemplo, el servicio de Netflix, que hoy pueden utilizarlo con 4K, con tecnología 4K, con televisores que por supuesto que así lo soporten, hoy requieren un consumo de la red, digamos, mientras está mirando ese video de 15 megabits por segundo. Bueno, eso va a seguir subiendo, las tecnologías que tenemos van a tener que seguir adaptándose a eso. Las nuevas aplicaciones, lo que es la realidad virtual, la telepresencia, la holografía, van a requerir mayores velocidades de acceso, estamos hablando ahí en el extremo de 1 gigabit por segundo, y eso va a ir empujando las nuevas aplicaciones, lo que es la industria, la aplicación vertical, la industria 4.0, todo eso requiere mayor velocidad, mayor capacidad, sobre todo en las redes, porque van a ser muchos millones de dispositivos conectados. Y bueno, esa conectividad de las cosas lleva a lo que muchas veces hemos escuchado, los hogares inteligentes, las ciudades inteligentes, la realidad virtual, lo que es toda la conectividad de los autos autónomos. Los autos autónomos requieren mucha conectividad, mucho volumen de datos, porque cada auto va a estar informado en tiempo real todo lo que es el terreno a su alrededor, todo lo que son los demás autos que están a su alrededor, qué están haciendo los autos, qué están haciendo las personas. Va a ser un tráfico de datos de un volumen enorme, así que nuestras redes van a tener que estar preparadas para esto. Y sin duda que nosotros en Antel hemos hecho los desarrollos, se ha desarrollado ya en los últimos años estos grandes proyectos que forman lo que es un gran ecosistema digital, con una base de cable submarino que lleva a que esa base para los próximos años sea el gran sustento de las demás capas, la fibra óptica al hogar, tanto para hogares como para empresas, el data center, que el año pasado el data center ingeniero José Luis Macera se inauguró en Pandos, en la cercanía de Pando. Esos tres grandes bases son las que permitieron el gran desarrollo de la tecnología 4G LTE también, que van a permitir el desarrollo de la tecnología que se viene, que es la 5G, y por supuesto que encima de todo eso el Internet de las Cosas.
esa capa, ese ecosistema digital que está todo integrado y que cada una de estas capas colabora con las demás, es la que permite que el futuro de las telecomunicaciones en Uruguay tenga el mejor futuro, para ser redundantes, que tenga la mejor preparación para lo que venga. Las capacidades de consumo de datos por las aplicaciones van a seguir creciendo, pero esto es lo que permite que los negocios se van a poder seguir desarrollando con esta base. Así que bueno, esto es lo que los espera el futuro y sin duda es un gran desafío. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros cuatro de compartir lo que ha sido el desarrollo de las empresas y un poco de lo que será y alguna cuestión más. Hasta aquí hemos visto, y quiero reconocer, el trabajo que ha realizado ANCAP, que está con una mirada estratégica, centrándose en su negocio, pero también mirando con más amplitud lo que está pasando en el mundo, en todo el ámbito energético y en el ámbito de las tecnologías. Un ANCAP que se está preparando para una reconversión. UTE que ha llevado adelante el enorme desafío de ser el principal impulsor del cambio de la matriz energética y que ha hecho muy bien las cosas que las empresas eléctricas tradicionales saben hacer y que se enfrenta ahora a los desafíos de hacer cosas que hasta ahora no ha hecho y de cambiar la cultura y los procesos organizativos internos justamente en función de esa polivalencia que nombraba el presidente que es necesario. Mucho queda por hacer. Y antes que cambió su modelo de negocios drásticamente, como mostraba Andrés hace un rato, que se reconvirtió completamente y que creo que lo que tiene que seguir pensando y trabajando es que la reconversión es constante. Hasta aquí el trabajo que han realizado con alguna perspectiva de cómo va a seguir cada una de las empresas aproximadamente. A mí me gustaría ahora, por unos minutitos, ver qué pasa del otro lado. Y para ver qué pasa del otro lado, quisiera empezar un poquito por el contexto mundial. Esta es una gráfica conocida que muestra los valores de mercado de las empresas, de las 5 empresas top a nivel mundial en el año 2006, en el año 2012 y en el año 2017. En amarillo están las empresas que están vinculadas a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ya me hicieron la broma hoy, no tiene nada que ver con ningún cumpleaños, pero feliz cumpleaños. Aplaude la mitad y la otra mitad no. Bueno, sigamos. Seguimos. Seguimos porque también hay esferas celestes, así que vamos a continuar. Si miramos la línea del 2006, vemos que hay 4 empresas en tono celeste que están con ese tono a propósito, porque son empresas vinculadas al mundo físico, General Electric, Coca-Cola, una empresa tradicional de telecomunicaciones de China, y una, la que ocupó el lugar número 1 en el 2006, vinculada a lo que podríamos llamar el mundo de las TICs. En el 2012, ya en las 5 TOPs, queda solo una vinculada a la industria de los alimentos y a las franquicias, vinculada al mundo físico, y en el 2017 las 5 son de las TICs. Pero además de eso, esta gráfica nos dice el valor de mercado. Si se fijan en la que está en la posición número 1, la que está en la posición número 1 en el año 2006 vale varias veces menos que la que está en la posición número 1 y que la que está en la 5ª posición en el año 2017. A ver, ¿se ve el mouse ahí? Sí, ¿no? Bien. Este análisis lo quiero hacer porque me preocupan los puestos de trabajo. Me preocupa la competitividad de las empresas y los puestos de trabajo. Entonces, esta imagen nos muestra de una forma muy sintética
unas cuantas cosas, pero nos muestra que el mundo cambió. Cambiaron las empresas que producen más valor sustancialmente. Y ya sabemos que cambió la economía, cambió la forma de producir, cambiaron los modelos de negocio, cambió la tecnología, la ciencia se ha desarrollado a una velocidad exponencial, la tecnología se ha desarrollado a una velocidad exponencial. Lo sabemos. Esta imagen nos lo dice muy fuertemente. Muy bien. Me interesan los puestos de trabajo y para eso voy a hacer referencia a un par de trabajos que me hicieron llegar hace poco. Uno de ellos de Mandel, que recomiendo fuertemente, que es un estudio en la creación, sobre la creación de los puestos de trabajo en las industrias de tecnología y telecomunicaciones y el valor, la creación de valor en los salarios. Pero antes de ir al estudio, algunos aspectos del estudio de Mandel que voy a mostrar, vamos a repasar esta imagen que nos dice cuántos años tardaron estas industrias que están acá en esta imagen en lograr 50 millones de usuarios. Y fíjense como, por ejemplo, aerolíneas, automóviles y telefonía demoraron 68 años, 62 años, 50 años en lograr 50 millones de usuarios. Electricidad, 46 años. Después hay otra época de tarjetas de crédito, televisión y cajeros automáticos que demoraron unos 20 años. Después hay otra época, la de la computadora personal y el advenimiento del celular, 14 años, 12 años. Pero después ya hay otra época de 7 años, 5 años, 4 y 3, incluso 2. Acá en esta gráfica vemos también otro aspecto de la economía que cambió, pero vemos un aspecto de la economía anterior, de la economía del siglo XX, que a veces pasa desapercibido. Y es que las empresas que fueron íconos industriales en la primera mitad del siglo XX y avanzada la segunda mitad del siglo XX, para llegar a ser íconos industriales con un pico de la generación de empleo en la década de los 79, por ahí, para llegar ahí, le llevó 80 años, 90 años, 100 años. Y lograron, cambiando técnicas de producción y cambiando organización del trabajo, lograr una mayor productividad, mejorar los salarios y disminuir los precios de los productos. Muy bien. Eso se logró con una alta productividad y se creó una clase media, una nueva clase media en el mundo. En el siglo XX se creó una nueva clase media. Hoy día, las top 5 no son empresas de 80 años, de 90 años. Son empresas de 5 años algunas, 13 años, 20 años, mitad. Eso es un cambio sustancial también. Y además nos lleva a reflexionar, y esto es lo que dice el estudio de Mandel, que cuando pensamos en el imaginario colectivo, ¿verdad? Cuando pensamos en la ocupación industrial, lo vinculamos, lo asimilamos en nuestra mente con la generación de muchísimos puestos de trabajo, pero nos olvidamos que llevó décadas generar esos puestos de trabajo. Y que por lo tanto es bueno reflexionar que lleva tiempo generar puestos de trabajo. Bien. Entonces, en este estudio, y esta gráfica es de ahí, lo que muestra, lo que dice es, yo voy a comparar las icónicas de la primera mitad del siglo XX y de la segunda, en sus primeros 20 años de vida, cómo era la trayectoria de crecimiento de puestos de trabajo, con lo que son la trayectoria de crecimiento de puestos de trabajo de las top 5 de ahora. Y por eso toma los primeros 20 años de las icónicas. Y mírense la sorpresa con la que nos encontramos. Voy a ver si, como no tengo puntero, y además sería inútil porque cómo voy a hacer puntero en cada una de las cosas, en fin. Toma General Motors en los primeros 20 años. Esta que está en celeste oscuro es el crecimiento de los puestos de trabajo de General Motors en los primeros 20 años. Y esta que está en azul oscuro es Google. Fíjense qué parecido.
En los primeros 5 años, Facebook, también muy parecido. Y un poco más lento, Amazon. Pero miren lo que pasa después del año 15. Esto es Amazon y esta de abajo es General Motors. Quiere decir que las trayectorias en los años iniciales son similares. O sea que todavía hay esperanza de que si esta economía sigue cambiando, no sabemos cómo, a nivel mundial, logremos realmente la cantidad de puestos de trabajo que lograron estos gigantes de la industria en el siglo pasado. Aún así, hay una cantidad de datos que muestran que en el pico de ocupación, estas 5 grandes están logrando cifras de ocupaciones muy cercanas a lo que fue el pico de empleo industrial en 1979. Ahora bien, más allá de lograr estos puestos de trabajo, lo que es ineludible es que cambie el tipo de trabajo, porque como veíamos hoy, las 5 tops son amarillas, son del mundo virtual, es otro tipo de trabajo. Y que las tops del mundo sean del mundo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, también nos dice algo sobre las cosas que están sucediendo en la industria tradicional cuando incorpora tecnología o cuando no la incorpora. Parece bastante claro que es mandatorio incorporar tecnología para poder sobrevivir y mejorar. Mucha gente está preocupada porque la incorporación de tecnología haga perder puestos de trabajo. Y yo creo que hay una gran oportunidad. Este es otro estudio de Deloitte que muestra la variación en los puestos de trabajo de los años 2001 a 2015. La gráfica es un poco complicada, no me voy a tener color por color. Les pido que me crean por unos minutos. En el eje horizontal muestra la probabilidad de que un puesto de trabajo se automatice. Y en el eje vertical muestra la cantidad de puestos de trabajo. Y los códigos de colores indican el tipo de trabajo. Por ejemplo, trabajo primario, que requiere poca calificación, trabajo profesional, trabajo técnico, trabajo administrativo. El resultado es que las probabilidades más altas de automatización suceden como era esperable, y sucedieron así en el Reino Unido, según este estudio de Deloitte, en los trabajos con menos calificación. Y las probabilidades más bajas de sustitución por automatismos suceden, como era esperable, en los trabajos con más calificación. ¿Qué pasó del 2001 al 2015? La automatización hizo que se perdieran 800.000 puestos de trabajo, que están acá, es el área de esta gráfica, y que se ganaran 3,5 millones. Ahí está la oportunidad. ¿Esto se puede hacer de un día para el otro? No. ¿Uruguay lo puede hacer de un día para el otro? No. Somos muy pequeños, sería muy traumático. Pero visualizando que esto es lo que pasó en el mundo desarrollado y por lo tanto ya hay signos de que va a pasar acá, y tenemos las condiciones de desarrollo que acabamos de escuchar, hay que prepararse. Preparémonos para que esto sea un éxito, para que sea la verdadera reconversión industrial del Uruguay, porque tenemos los elementos. Hemos tenido tres testimonios de áreas estratégicas del país que están en buenas condiciones de infraestructura para que sobre esa infraestructura generemos el cambio. También me pareció interesante en otro estudio, el de McKinsey Global Institute, un estudio del 2015, que hace un estudio sobre lo que es el mercado de retail. Me detengo en retail porque se acuerdan que estaba Amazon entre las top 5. Amazon cambió completamente el negocio de retail en el mundo. Completamente. Y este estudio de McKinsey llega a la conclusión de que en el retail tradicional, o sea, aquel que opera en lugares físicos, digamos, los grandes supermercados tradicionales, básicamente hace 20 años que el personal hace lo mismo, tiene la misma tarea, que es reacomodar inventario en los estantes y vigilar que nadie robe.
Ahora bien, cuando miramos a Amazon, que tiene una plataforma tecnológica impresionante, un desarrollo de software impresionante, disruptivo, lleno de conocimiento, ¿qué pasa en los almacenes, en los centros de acopio y distribución de Amazon? En esos centros de acopio y distribución, que no son virtuales, pero que están vinculados a una empresa altamente virtual, en esos centros de distribución y de acopio se procesan millones de órdenes por día, que tienen que ser construidas desde múltiples tiendas y enviadas a múltiples lugares del mundo. Esos centros de distribución están llenos de tecnología también. ¿Y qué pasa? Esos trabajadores ganan un 30% más que los trabajadores del retail tradicional en Estados Unidos. Quiere decir que también la introducción de tecnología afecta a áreas de la empresa que no son estrictamente tecnológicas. De la misma manera que las empresas tecnológicas en Estados Unidos, lo pongo como ejemplo, no estoy diciendo que sea la verdad, digamos, sagrada, en las empresas tecnológicas de Estados Unidos, las áreas de venta y administración ganan relativamente mejor que otras áreas de venta y administración de empresas que no son tecnológicas. Quiere decir que por donde lo vea, la introducción de tecnología aumenta valor, da, si nos preparamos bien, para la oportunidad de más y nuevos puestos de trabajo y para un cambio en la calidad de la economía. Tenemos esta nueva economía y el asunto es qué pasa en Uruguay. Y en Uruguay pasan cosas similares a esto que estoy diciendo. Hay signos similares a estos conceptos que estoy manejando. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es el Smart Talent Day que organizó Uruguay 21 hace unos días, hace muy poco tiempo. Eso es Uruguay. Está lleno de jóvenes que paran en distintos puestos de empresas tecnológicas, preguntan, se interesan. Esto era un sábado, duró toda la tarde, había charlas, estaba repleto. En Uruguay pasan cosas similares, pero no lo incorporamos a nuestra, me parece, a nuestra conciencia colectiva. Yo no sé de esto, no sé de conciencia, no conozco los vericuetos de la mente humana, pero siento a lo largo de este trabajo que venimos desarrollando que en Uruguay, de alguna manera, transmitimos un paradigma que no sé si se corresponde exactamente con la nueva realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, la industria frigorífica emplea 16.500 personas, más o menos, directamente, ¿no? La industria de software emplea 22.000. ¿Se acuerdan la gráfica que mostré del andamiento de crecimiento en los puestos de trabajo de las empresas tradicionales y de las nuevas? ¿No suena parecido a esto que estoy diciendo? A mí me parece que suena parecido. Y me voy a detener un minutito, por ahí anda la mesa de software, ¿verdad? No lo hago por ustedes. Voy a tener un minutito en el tema de software. ¿Saben por qué insistimos tanto con esa industria y con capacitar gente? Porque esa industria está tan ávida de personal que lo está saliendo a buscar al exterior. Entonces, si nosotros preparamos a los jóvenes y a los niños para esa industria lo absorbe como una esponja y crece. El principal capital son los recursos humanos capacitados. Si le damos 5.000 personas más capacitadas, estoy segura que consiguen empleo rápidamente. ¿Y qué importancia tiene en el mundo actual tener una fuerte industria de software? Tiene la importancia de que tenemos en casa las herramientas para tecnificar las industrias tradicionales. No tengo que contratar una multinacional del software o de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones para automatizar mi empresa o para ayudarme a recorrer el camino de la automatización de la empresa. Lo tengo in-house, lo tengo en el Uruguay. Al inicio de los procesos industriales en todos los países, y como sucedió en el siglo XX, se generaron industrias que empleaban a mucha gente y agregaban poco valor. Y esas industrias, según la competitividad y las habilidades
porque además sabemos que en un mismo rubro no todos se desarrollan igual, algunos tienen más habilidades que otros, algunas empresas en el mismo rubro son mejores o más competitivas que otras. Ese desarrollo no lo podemos esperar más para el Uruguay. Si nosotros pensamos que el desarrollo industrial en Uruguay se tiene que basar en empresas que ocupen 500, 1000 personas, va a ser muy difícil. Sin embargo, tenemos que proteger el tejido industrial, agregándole tecnología, preparando a las empresas y a los trabajadores, facilitándoles el camino y promover muchas, pero muchísimas pequeñas empresas muy tecnificadas, con muy buenos salarios para su gente. Una nube de pequeñas empresas rodeando a las empresas actuales y ayudándolas a cambiar, y muy tecnificadas. Tenemos que facilitar ese camino, es lo que estamos haciendo en el Ministerio. El Ministerio tiene 24 programas que ayudan a las empresas, pero en el Estado hay 70 programas que ayudan a las empresas. Estamos construyendo un portal de emprendedurismo y vamos a poner todas esas herramientas para que sea más fácil. Estamos tratando de facilitar las cosas al desarrollo industrial que ya existe para que logre cambiar, para que esté a tiro, facilitando la internacionalización en coordinación con Uruguay 21 y con todos los organismos y generando las condiciones. Tenemos que desde el Ministerio que facilitar el cambio y tenemos que lograr un cambio cultural, un gran cambio aspiracional a nivel de toda la población. Muy bien, ese cambio aspiracional es un trabajo complicado, porque hoy Marta hablaba de los millennials, ¿verdad? De la gente que va ligera de equipaje, que en vez de tener un auto prefiere contratar un servicio. Y en el fondo de lo que Marta está hablando es de algo que ya se viene también, que es que en vez de comprar un producto, compre un servicio. En vez de comprar un lavarropa, voy a comprar cantidad de lavado. Siempre lo digo porque me suena chocante, pero es algo que lo identifica muy bien. Muy bien, los millennials, el equipaje ligero. Yo hago dos lecturas del asunto del equipaje ligero. Y me parece que si vamos a construir este camino al Uruguaya, capaz que hay mucho más que dos lecturas. Una lectura me parece muy interesante y tiene que ver, el ligero de equipaje puede tener que ver con darle importancia a las cosas importantes de la vida. Está muy bien. Pero me hago una pregunta por las dudas. ¿El ligero de equipaje no implica también en algún aspecto que no me importa mucho la valijita? Quiero decir, eso ir ligero de equipaje ¿no tiene algo que ver con ese cambio cultural que se traduce en los problemas de presentismo que tenemos en la industria? ¿O en que renuncian a través de un WhatsApp los jóvenes? Eso está también. Entonces, para preparar este cambio cultural, sabiendo las potencialidades, hay cuestiones de nuestra historia que no tenemos que olvidar. Yo voy a usar acá un pequeño extracto, pequeñísimo, de unos segundos, de una película de Mario Handler, que se llama Columnas Quebradas, y que le agradezco a él que me dio unos minutos para usar esto. La vi en ocasión de los 50 años del PIT-CNT. ¿Por qué estoy compartiendo esto con ustedes? Porque en color está el futuro, que es el presente, ¿no? Los grandes centros de producción producen así. Y en blanco y negro está que ver con la solidaridad, que tiene que ver con una construcción cultural, que tiene que ver con la generación de valores. Tradicional, por su forma de trabajar, compelía, y que la industria actual, por su forma de trabajar, no ayuda mucho. Eso necesita una contracara de un enorme esfuerzo cultural nacional. Por eso es importante el cambio aspiracional.
Somos un país pequeño, con una buena infraestructura, que tiene una gran oportunidad, que tiene problemas nuevos, pero que tiene una historia de solidaridad que ha sido probada una y otra vez por una enorme cantidad de cosas en la sociedad, desde momentos de crisis económicas, que todos conocemos, y donde el pueblo fue muy solidario, hasta el temporal desgraciado de Dolores. Nuestro pueblo es solidario, no podemos perderlo. Forma parte de esa construcción cultural. Bueno, de alguna forma he intentado darles nuestra visión de lo que está pasando en el mundo, de lo que creemos que tenemos que trabajar en Uruguay, los rumbos que queremos tomar y qué rol pueden jugar en la construcción de ese futuro las empresas públicas que presentaron inicialmente. Hay algunas cosas de su historia que hay que proteger y mantener. Así como hay que proteger y mantener el afán colaborativo del Uruguay, hay que proteger y mantener algunas cuestiones que tienen que ver con su fundación, en las cuales debo decir que el Viejo Valle tuvo una visión preclara. Y una de ellas es la autonomía. Yo creo firmemente en la autonomía de las empresas públicas, porque generando su negocio y trabajando su negocio en conjunto con el Poder Ejecutivo es como se generan las políticas. Y no creo que sea necesario institucionalidad adicional para los desafíos que vendrán. Hay una forma de resolver las cuestiones que es armando más estructuras institucionales que son necesarias, pero yo creo que llega un momento de equilibrio institucional donde lo que hace falta es mucho más política. Política en el sentido en que la uso yo, en el sentido más profundo que se puedan imaginar. Me parece que de aquí hacia adelante, las empresas públicas, me estoy refiriendo a estas tres en particular, tienen que compartir líneas de política, tienen que tener un espacio común. No estoy hablando de un holding, no es necesario. Un espacio común de pensamiento estratégico, un espacio común de pensamiento estratégico donde se planteen las cuestiones más avanzadas, como la investigación y el desarrollo, el mundo de los datos, la inteligencia artificial, el Bitcoin, la bioeconomía, y se planteen, como se ha venido esbozando hasta ahora, lo han hecho los tres, qué está por pasar en el mundo, qué pasó y cuál es mi rol en eso, qué va a pasar, pero que lo hagan juntos como un equipo de trabajo, un espacio de pensamiento estratégico, y que eso devenga en líneas estratégicas a seguir. Tendrán las propias, que tienen que tener. Por eso es importante la autonomía. De ahí, yo creo que hay que encarar proyectos integrales. No yo te compro tal servicio, sino como se hace en cualquier empresa un proyecto, en cualquier organización. Se fija un proyecto, se arma un equipo de trabajo, y yo, después de unos días de estar trabajando, me olvido que este de ventas y aquel es de técnico y el otro es de... Lo importante es el proyecto. No es, yo trabajo hasta acá porque lo mío es solo hasta acá. No es así en la realidad. Y en los proyectos integrales que lleven adelante las empresas públicas, que espero que sean muchos y muy disruptivos, ¿para qué? Para ayudar al ecosistema del sector privado a actuar en conjunto. Porque en esos espacios de pensamiento estratégico, creo yo, que las empresas públicas tienen que preguntarse: puestos de trabajo del Uruguay, pymes del Uruguay, en el marco de mi estrategia, ¿qué estoy haciendo por eso? ¿Estoy generando proveedores nacionales? La pregunta surge naturalmente. Y me parece que la respuesta a esa pregunta debe valorar positiva o negativamente los proyectos que las empresas encaren. Porque son empresas nuestras, de este país. Y por lo tanto, no podemos desperdiciar herramientas tan importantes sin tener una política de generación de proveedores. Creo además que es importante que se construya entre las empresas públicas infraestructura de confianza.
en el sentido de que para llevar adelante estos proyectos no haya que recorrer toda la línea gerencial para arriba y para abajo para que dos técnicos se puedan hablar e intercambiar información. Es Uruguay. No es necesario hacer eso. Y para construir infraestructura de confianza me parece que tiene que haber un espacio estratégico a nivel de la dirección de las empresas públicas, de trabajo, no institucional, de trabajo. Sentarse a pensar en el futuro y cuál es el rol. Un espacio de coordinación gerencial, de trabajo, y un espacio técnico. Y que los técnicos puedan hablar entre ellos, los gerentes puedan hablar entre ellos, sin tener que andar dando toda la vuelta. Así que bueno, creo que tenemos que trabajar en la oportunidad que podemos tener gracias a estas tres empresas tan grandes y hacer del Uruguay un laboratorio de introducción de tecnologías, de competitividad, de pymes, de muchas pymes y de empresas sanas. Muchas gracias.